¿Te imaginas la sed que producía el desierto? Y llegar a este lugar donde al parecer hay agua y darse cuenta que son amargas. Piensa en el momento y sin duda debió de haber sido así como que vieron a lo lejos las aguas y corrieron para encontrarse con ellas, las identificaron, salieron corriendo. Y después alguien grita, no beban, están amargas. ¿Te imaginas la desilusión, la decepción en su corazón? 3 días sin agua en el desierto y encontrarse con esto. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, nos identificamos con ellos? De experimentar una gloriosa salvación y liberación en Cristo Jesús. Muchos de nosotros hemos experimentado cómo Dios nos rescató del mundo, de la esclavitud del pecado de la que todos estábamos hundidos, cómo Dios nos ha liberado en muchas situaciones, ha provisto grandes victorias. Dios ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero así como el pueblo, después de experimentar una gran victoria, muchos de nosotros empezamos a enfrentar las pruebas de la vida. Y tan pronto se nos olvida que nuestro Dios es un Dios de milagros y quiere que confiemos en Él para librarnos y manifestarse a nosotros. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Dios. Ellos habían experimentado una tremenda salvación, iglesia. En Éxodo 14 se nos narra cómo Dios abre el mar rojo para que su pueblo pase en seco. Y no solamente lo abre, que es algo milagroso y poderoso, sino que al momento que los egipcios los van persiguiendo, hace que el mar se los trague, los libra de sus enemigos. Esto viene en el capítulo anterior a este capítulo 15. Y ahora el pueblo está enfrente de la oposición y comienza a quejarse y murmurar. Ahora, porque el murmurar de Moisés es murmurar en contra de Dios para el pueblo. Y murmurar de Dios suele mostrar ingratitud a Dios. Murmurar en contra de Dios es un pecado grave, ¿sabes? Porque es tratarlo como un mentiroso que no cumple sus promesas. Habían visto 3 días antes el mar abrirse en dos. Habían visto cómo Dios los había librado de sus enemigos y ahora estaban dudando de Dios, tratándolo como un mentiroso. Pero lo interesante aquí, iglesia, es que a menudo nos parecemos a los israelitas nosotros. Vamos de la alabanza a la queja demasiado rápido. A menudo la iglesia de Cristo se parece al pueblo de Israel en el desierto. Somos testigos del poder de Dios, somos testigos de la redención que hay en Cristo. Y cuando enfrentamos situaciones adversas de la vida, solemos quejarnos y olvidarnos que hace 3 días estábamos en alabanza y gratitud por la bondad de Dios y la victoria que hemos recibido de Cristo. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo reaccionas cuando caminando en la voluntad de Dios los resultados son de sabor amargo? ¿Cómo reaccionas? ¿Te dejas amargar, iglesia? Porque el Señor quiere hablarnos en esta tarde sobre la amargura. Pero ¿qué es la amargura? ¿A qué nos referimos con la amargura? Te voy a decir qué es la amargura. La amargura es el producto de un intenso desánimo, caracterizado por una mala voluntad y una ira no resuelta. Es decir, cuando el no perdonar se convierte en una actitud. La amargura es una actitud. Y la amargura viene no solo por falta de perdón, iglesia, hacia nuestros ofensores. Viene también por frustración. Cuando ante los retos de la vida, ante las situaciones adversas del desierto, nos enfrentamos a la oposición,
que todo ser humano se enfrenta y reaccionamos mal. Y permitimos que las circunstancias sean más grandes que nuestra fe en el Señor, que la convicción que tenemos que Él es fiel y que es bueno. La amargura viene cuando hay frustración y viene la frustración cuando gente dice, ¿por qué Dios es tan bueno con gente que no se lo merece? Cuando vemos gente que ni busca a Dios, ni teme de Dios, y le va mejor tal vez que a ti. Y Jonás 4:2, vemos a un profeta que le reclama al Señor. Le dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de la casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, le dice. Lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Es lo peor que a ti y a mí nos puede pasar, iglesia. Conocer los atributos de Dios y no ser transformados por ellos. Porque tenemos aquí que Jonás sabe y conocía que Dios es misericordioso, que Dios perdona a la gente que se arrepiente. Dios perdona a la ciudad de Nínive, no la destruyó, no la juzgó. ¿Por qué? Porque se arrepienten de sus pecados. Pero vemos que Jonás está enojado. Él no entiende por qué gente que no se merece el perdón de Dios le va bien y viene esta frustración. Y tenemos un profeta que conoce los atributos de Dios, pero su corazón no es transformado. Está inconforme ante la vida, está en frustración. También viene frustración, viene amargura cuando no tenemos lo que deseamos. Hay gente que está enojada con Dios porque no tiene lo que desea. En 1 Samuel hay un ejemplo, capítulo 1, verso 10, dice, Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Ana quería tener un hijo a como diera lugar, pero Dios no se lo había concedido, no era el tiempo, no era el momento. Y ella lloraba con amargura. Hay mucha gente que vive en amargura porque no tiene lo que desea. ¿Te has topado con aguas amargas últimamente? ¿Te has topado, iglesia, con situaciones que tal vez se te están saliendo de control y no entiendes qué está pasando? ¿Cómo estamos reaccionando? Otra situación es que cuando perdemos a alguien o algo importante, podemos dejarnos vencer por la amargura y la frustración. En Ruth capítulo 1, verso 20 dice, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara. Fíjate cómo esta mujer, al perder a su marido y a sus hijos, se pone el nombre de Mara, que quiere decir amargura, amargo. Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Dios no le había hecho la vida amarga a Noemí. No. Ella y su esposo, Elimelech, tomaron la decisión de salir de su tierra, de la tierra de Israel, e irse a la tierra de Moab, que era una tierra maldecida por Dios. Viene frustración a nuestra vida y puede venir amargura cuando al tomar decisiones equivocadas sufrimos las malas consecuencias y esa amargura nos hace ver a Dios como el culpable cuando tú y yo tomamos las decisiones que tomamos. Entonces la falta de perdón, la frustración de la vida, el no tener lo que deseamos y perder lo que tanto quisimos puede ocasionar la amargura, iglesia. Y Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir ¿qué? La gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Fíjate cómo la amargura tiene el potencial de
trastornarte a ti. Quiere decir de hacerte alguien que tú no querías ser y envenenar a muchos, a los que te rodean. Pero yo te tengo buenas noticias. La gracia de Dios en Cristo Jesús es suficiente para sanar cualquier corazón, para limpiar cualquier vida. Eso es el poder del Evangelio. La gracia de Dios debe de ser cuidada según Hebreos, porque en la gracia de Dios vivimos delante de Dios. En la gracia de Dios podemos perseverar. En la gracia de Dios fuimos salvos. Esta salvación fue por gracia, y por la gracia de Dios tú y yo podemos ser transformados. Dale alabanza al Señor y un aplauso, porque es a través de Cristo que podemos encontrar vida plena. ¿Cuáles son las características de una persona en amargura? Una persona con raíz de amargura habla con palabras destructivas. Tiene cambios de humor frecuentes. Critica a los demás y no se goza de las bendiciones de otros. Es una persona que siempre se está comparando con los demás y alberga sentimientos de envidia. Culpa de todos sus problemas a los demás. Ellos nunca son responsables de sus problemas. Todo el mundo tiene la culpa. Y el victimismo es su modo de vida. Ellos nunca son los ofensores, siempre son las víctimas. En algún punto de su vida dejaron que la amargura echara raíces en su corazón. Y llega un punto donde siempre son los ofendidos. Trabajo que inician o negocio que inician son los ofendidos, o iglesia a la que van son los ofendidos. Nunca son los ofensores. Es un victimismo activo todo el tiempo. No hay gratitud en su corazón hacia Dios y por lo tanto hacia su prójimo. Nunca agradecen a Dios y no agradecen el favor y la gracia de otras personas. Te tengo una pregunta, iglesia. ¿La gente disfruta estar contigo? ¿Eres alguien donde la gente quiere estar contigo? Yo siempre le digo a mi esposa, yo deseo ser un abuelito, que seamos unos abuelitos donde nuestros nietos quieran estar. Porque los hijos van a volar. Yo quiero que ellos anhelen ir a casa de los abuelos. Yo quiero que se respire amor, que se respire paz, que se respire gozo en mi familia. Pero para eso, ¿cómo necesitamos el gozo del Señor? Porque yo te voy a decir algo, y tú eres testigo de esto, pero muchos de nosotros evadimos lugares donde sabemos que no estamos a gusto. ¿Por qué? Porque siempre hay queja, porque siempre hay murmuración, porque siempre no hay gratitud, hay palabras hostiles, palabras que hieren, que lastiman. Entonces es importante aprender, iglesia, que la Biblia no prohíbe enojarse, pero sí establece un límite. Y el límite es mantenerse libre de la amargura y el odio. Mira lo que dice Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces es de humanos enojarnos. Esto dice la Escritura, somos humanos. Mucha gente piensa que si nos enojamos ya pecamos. No, pecamos al permitir que el enojo se quede toda la noche, todo el día siguiente y siguiente y siguiente. ¿A quién le damos lugar? Al diablo. La Biblia es clara, le estamos dando lugar al enemigo cuando no perdonamos, cuando el enojo se añeja y pasan días y seguimos enojados.
Y las personas hacen sus vidas, pero nosotros nos quedamos esclavos a la ofensa y por lo tanto esclavos al pasado. No podemos ver el futuro glorioso que tenemos como familias en Cristo. Le das lugar al diablo cuando le permites a la amargura echar raíces en tu corazón. Y cuando se detectan estos síntomas de resentimiento y amargura, amados, de frustración por la vida, por los retos de la vida, se debe de tratar como pecado. Arrepentirse de corazón y perdonar en el nombre de Jesús a quienes nos ofenden. Y esto va a ser lo que traerá restauración a nuestras vidas. Porque el fruto del arrepentimiento y el perdón de pecados es la restauración de nuestras vidas. El mensaje de Jesucristo fundamental siempre nos lleva al resultado de la restauración. ¿Cuál es este mensaje? Arrepentíos y convertíos para que el reino de los cielos venga a nosotros. Eso predicó Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó a orar: perdonen a sus ofensores para que nuestro Padre Celestial que está en el cielo los perdone también a ustedes. Entonces, queremos restauración en nuestros matrimonios. No permitamos que pase una noche más y estar enojados. Queremos el fruto de la restauración en nuestras familias. No permitamos la amargura. No la permitamos. Yo quiero darle el lugar al Señor Jesús en mi hogar. ¿Tú a quién le quieres abrir la puerta de tu hogar? ¿Al enemigo de nuestras almas o a Jesús? ¿A quién quieres dejar entrar? Dice Efesios 4:30: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Fíjate cómo la presencia de Dios se contrista cuando hay amargura en nuestros corazones. Eso es lo que significa. Fíjate cómo la presencia de Dios se bloquea cuando la amargura está en nuestras vidas. Ahora, de esta lista de Efesios capítulo 4 verso 31 encabeza la amargura la lista. Entonces somos llamados a perdonar para ser perdonados. Somos llamados a perdonar para ser perdonados. ¿Y cómo se debe tratar una situación de amargura? ¿Cómo? Una vez que se ha detectado en nuestras vidas, debemos reconocerlo como pecado y arrepentirnos delante de Dios, iglesia. Y una vez arrepentidos, la única puerta de salida es el perdonar. El perdonar. Mateo 6:14 lo dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, cuando iniciamos la decisión, la tomamos, inicia el proceso de perdonar y por lo tanto el proceso a mi restauración. Ahora, volviendo al Éxodo 15, ¿cómo nos cuesta esperar en Dios como le costó al pueblo de Israel esperar el manantial que Él ya tenía para ellos? Confiar en su dirección. De repente se nos atraviesa problemas económicos o problemas de salud o problemas familiares y nos resulta más fácil a esta carne quejarnos de Dios, desanimarnos de Dios, cuando el Señor ya tiene un manantial, aunque te estés topando en ese momento con aguas amargas. El Señor ya tiene la provisión, el Señor ya tiene el bálsamo para tu paz, el Señor ya tiene tu fortaleza, la que tú necesitas para seguir avanzando. Debemos de tener en cuenta cómo reacciona
Moisés ante esta situación? Moisés clama a Dios, porque él sabía que Dios los había llevado ahí. Y el domingo pasado aprendimos sobre la soberanía de Dios, que Dios ya tiene destinado todo lo que va a suceder, que en su soberana voluntad Él hace que las cosas sucedan. Moisés ya sabía la soberanía de Dios, mas sin embargo oró, escucha bien, oró para recibir revelación y dirección. Si tú no eres una persona que ora en las crisis, tú no esperes la estrategia adecuada cuando estés parado enfrente de las aguas amargas. Tenemos que ser gente de oración, porque la oración es dependencia de Dios. Y la oración muestra que tú quieres la ayuda de Dios, la intervención de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Oras. Porque todos aquí nos enfrentamos a cosas que no esperábamos. 3 días sin agua. Señor, no hemos tomado agua y de repente llegamos y un estanque de aguas amargas. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? Dios, ayúdanos. Porque Él revela la estrategia en su palabra. No busques otra revelación más que su palabra. Es a través de la oración que Él te va a mostrar su palabra y la gracia te será dada para aplicar el consejo de la palabra. Tenemos a un Dios bueno que ha provisto la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo para aplicar el consejo de la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Alabe al Señor y dele un aplauso, por favor. Ahora, qué interesante la frase que dice, ahí los probó. Dice la Biblia que nuestra fe y confianza en Dios serán probadas, amados. Probados. Pero también dice la palabra del Señor que ahí recibiremos la gracia, el poder para vencer. Y debemos de aprender esto, amados, que Dios puede cambiar los sabores de nuestra vida en un sabor dulce. La Biblia dice que el amor de Dios es más dulce que la miel. Entonces el amor de Dios te basta en los momentos donde la amargura está tocando la puerta de tu corazón y estás por amargarte en contra de Dios, en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la amistad, en contra de todo. ¿Por qué, amados? Porque a todos nos pasa. Llevas 3 días con sed, con necesidad y te topas. La amistad te desilusionó o la iglesia te desilusionó. O la familia te desilusionó. Aquellos que tú pensabas que estaban contigo, de repente te topaste en el estanque de aguas amargas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar amargar, desilusionar? ¿Vas a transmitir eso a tus hijos? ¿De quejarse de la vida todo el tiempo? ¿O vas a ser alguien que será lleno del amor de Dios para transmitir el amor de Dios? ¿De cuál vas a ser tú? Él hace que lo amargo se haga dulce, iglesia. Mira la solución que Dios le da a Moisés. Dios le mostró un árbol y Moisés lo cortó y lo echó a las aguas y se hicieron dulces, dice el pasaje. Y curiosamente, amados, en Isaías 11, la palabra de Dios se refiere a Jesús como un vástago. Entonces quiere decir que si ponemos a Cristo Jesús en las situaciones amargas de la vida, su presencia va a ser todo dulce. La gracia del Evangelio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo está plasmada en cada página de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento.
Moisés está teniendo una revelación del Mesías esperado, del Mesías necesitado. Ese Salvador ya lo tenemos tú y yo por la fe en su sacrificio. Dice la Escritura que Él vive por obra de su Espíritu Santo en nosotros. Dios no habita en templos hechos de hombre, habita en templos vivos, habita en ti el Salvador. Es Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos a Jesús, a su presencia, su palabra, que será ayuda a nuestra vida en el desierto. No te dejes amargar, no permitas amargarte. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Diga conmigo: ríos de agua viva. No agua amarga. Ríos de agua viva correrán del interior de cada discípulo de Cristo. Oh, de cada hombre, de cada mujer que ha entregado su vida al Señor. Ríos de agua viva. La amargura no es nuestro destino. La amargura no es nuestro destino. ¿Cuántas personas han salido adelante de muchas situaciones en la vida? Discapacidades físicas, tragedias, grandes pruebas. Pero mucha gente, aunque tiene una resistencia ante las grandes pruebas de la vida, tiene amargura en su corazón. Y yo te quiero decir algo, iglesia. Tú y yo somos llamados a perseverar, a confiar en el Señor para ver sus grandes obras estableciéndose con poder en nuestras vidas y en nuestra familia. Pero también somos llamados a cuidar el corazón. No te amargues ante los desafíos. Que se acaba el trabajo. Yo sé que preocupa. Que viene una situación familiar, una situación que no esperabas, una herida de la cual tú no esperabas. Eso, no te amargues. Hay un problema en tu casa que no sabes cómo resolver. No te amargues, porque en Cristo Jesús tú tienes una provisión de su gracia para que de tu interior corran ríos de agua viva. No ríos amargos, no aguas amargas. Cristo es el agua viva. Cristo es necesario y Cristo es suficiente para durar, permanecer fortalecidos. No solamente avanzar y cumplir los propósitos de Dios, pero hacerlo con un corazón sano. Es Cristo Jesús proveyendo fuerzas en el desierto, iglesia. Mira cómo es poner nuestros ojos en Cristo. Hebreos 12, acompáñame. Verso 1. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente del pecado que tan fácilmente nos hará tropezar o nos hace tropezar. Tú nunca has visto un corredor, iglesia, corriendo un maratón con unas botas vaqueras, un cinto piteado, una chamarra así vaquera, pluma de ganso. Tú nunca has visto un corredor así. Tú ves a los corredores con ropa adecuada para la competencia, ligera. ¿Has cargado tenis de atletismo? Son bien ligeros, no pesa nada. Y Jesús nos está enseñando que nuestro caminar con Dios, nuestro peregrinaje en esta vida, manteniendo la fe en Cristo para la vida eterna que nos espera en Él, escucha bien, es como una competencia donde tú y yo debemos de aprender a quitarnos los pesos de nuestra alma, el peso del pecado que nos quiere hacer tropezar y que nos salgamos de esta carrera.
Y luego dice, corramos con perseverancia la carrera de Dios. La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Verso 2. Y esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién, amados? En Jesús. Esta carrera no se lleva a cabo poniendo la mirada en la gente. A ver cómo corren los demás. No. Esto se hace poniendo los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Quién es Jesús, amados? El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo, diga conmigo, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Debido al gozo de vernos redimidos, amados, de nuestros pecados, salvos, restaurados, Cristo soportó la cruz. Cristo soportó el oprobio, la vergüenza de ser humillado, de ser contado entre los pecadores. Lo hizo pensando en que tú y yo seríamos redimidos delante de Dios, salvos. Verso 3. Dice, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Verso 3 dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Quiero que pienses, iglesia, en toda la hostilidad que soportó Jesús por parte de gente que lo vituperaba, que decía mentiras acerca de él, lo rechazaba. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en lucha contra el pecado. Iglesia, necesitamos enfocarnos en Cristo en vez de mirar nuestras propias circunstancias. No veas cuán vastos son las aguas amargas a las que te topaste. No. Ve a Cristo. Ve a Jesús. Porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y Cristo ha hecho todo lo necesario para que tú y yo perseveremos. Porque el desierto no es nuestro destino. Tenemos una promesa. Una tierra prometida fue prometida al pueblo de Israel. Tú y yo tenemos una promesa de vida eterna en Cristo. Y nuestra vida eterna comienza desde hoy. Desde hoy que tenemos a Cristo y podemos experimentar la plenitud espiritual, la plenitud de vida, la plenitud de gozo, de paz, de amor en nuestros corazones, sin importar las aguas amargas que puedan estar delante de nosotros. Jesús es nuestro ejemplo, iglesia, y modelo, porque centró su mirada en el gozo puesto delante de él. No se concentró en la cruz, se concentró en el gozo que le esperaba después. Así tú y yo pongamos nuestra atención en Cristo y en la tierra prometida que nos ha dado, en la recompensa de mantener la fe, de guardar el corazón para Dios, de honrar a Dios, porque Dios honrará a quienes lo honran. ¿Alguien dice amén a eso? Bendice al Señor y dale un aplauso, por favor. Verso 26 de Éxodo 15 dice, les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces yo les enviaré, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Aquí encontramos uno de los nombres de Dios. Yahvé Rafa, mejor pronunciado, que significa yo soy tu sanador. Y Dios desea, iglesia, que gocemos de buena salud, tanto salud física como salud espiritual. La escritura dice que la tristeza es carcoma de los huesos. Hay enfermedades aún físicas
que vienen por situaciones emocionales no resueltas. Y te tengo noticias: el evangelio, la gracia de Dios, la presencia de Dios quiere restaurarnos en totalidad. Quiere restaurarnos en totalidad. ¿Cómo puedo mantenerme sano en mi corazón? Dios es quien nos sana. Y la obediencia a su palabra mueve su voluntad. Iglesia, no te dejes amargar. Seamos sanados por Jesús. Seamos sanados por Jesús. No permitas que la amargura esté ahí. Te pregunto esto: ¿cuál es tu actitud respecto al sufrimiento? ¿Cuál es tu actitud? ¿La cobardía o el resentimiento contra Dios gana terreno en tu corazón ante los desafíos? Porque nunca ha sido el propósito de Dios que nos amarguemos por los problemas en la vida. Nunca ha sido el propósito. Él nunca ha querido que nos amarguemos contra Él, o con la vida, o que nos amarguemos contra el prójimo, o que digamos: no, es que me fue mal con las amistades, entonces ya no tengo amigos, o la iglesia me desilusionó, entonces yo ya no me voy a involucrar en la iglesia. Eso no es el propósito de Dios. Porque somos llamados a responder a la gracia del evangelio, cuidando nuestro corazón, para que la amargura, que es un peso que impide correr, llegue a sacarnos del camino y a contaminar a otros. No te salgas del camino. No te salgas del camino, iglesia. Porque si tú y yo permitimos que la gracia de Dios eche raíces, no solamente contamina a muchos, sino te saca del camino de Dios. Mira lo que dice Hebreos 12, verso 12. Si puedes ponerte sobre tus pies. Dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Qué es el propósito? Que el Señor te fortalezca y te sane. Lo cojo, lo débil, es llamado a ser fortalecido. Mucha gente se aleja de Dios. ¿Sabes por qué? Porque permite la amargura. Pero ese nunca fue el propósito. El propósito es que mantengamos el curso en esta carrera de la fe, y que en el transcurso de nuestra perseverancia, en el momento de nuestra perseverancia, seamos sanados. Volteo atrás y digo: Señor, en esta vida en Cristo, amados, yo se los digo con transparencia, me han pasado muchas cosas, me he topado con muchas aguas amargas, pero lo que sí te digo es que la gracia de mi Cristo ha permitido que mi corazón siga estando palpitando para mi Dios, que yo pueda decir: Dios ha sido bueno, Dios siempre ha provisto ese árbol para endulzar mi vida. Ese árbol es Jesucristo, es su amor, es su gracia. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, manos, y fortalezcan sus rodillas debilitadas. ¿Sabes? Por lo generalmente una persona en amargura culpa a todos, pero no se responsabiliza de sus acciones. Y lo primero que tenemos que hacer para ser libres de la amargura y prevenir la amargura es tomar responsabilidad de nuestras acciones y decidir confiar en el Señor. Fortalecer las rodillas débiles. Esto habla de oración, amados.
Si no oramos, no se nos va a revelar el poder de este árbol de justicia que es nuestro Cristo. No se nos revela la gracia del Evangelio. No comprendemos en plenitud quién es Él y lo que Él busca de nosotros y lo que Él ha dicho para nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro. Lo que Él ha dicho, vida. Lo que ha dicho para nosotros es vida, es ríos de agua viva, es un agua fresca, un agua que sacia nuestra sed. Y no estoy hablando de una sed física. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero nosotros generalmente rellenamos garrafones. Y cuando se termina el último garrafón, ¿cómo se siente gacho? Porque generalmente ha pasado cuando es de noche y tienes que ponerte las chanclas e ir a rellenar ese garrafón. ¿Cómo se siente gacho cuando falta el agua física? En ocasiones me he ido a pescar con mis hijos y de repente, ¿dónde está el termo? Andrés lo olvidó en la camioneta, o Laila lo olvidó, o a mí se me olvidó el termo. ¿Cómo se siente mal cuando falta el agua física? Pero es mucho más frustrante cuando te falta Cristo, cuando te falta el agua de vida, que cuando te falta lo económico, que cuando te falta la salud, cuando te falta que todo esté en orden en tu vida. Es más frustrante no tener el agua de vida. Si tienes a Cristo, lo tienes todo, iglesia. Levanta tus manos en tu lugar y ora al Señor y dile: Señor, si he permitido que mi corazón esté en amargura, te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Y en este momento yo decido perdonar a quienes me han ofendido. Yo decido perdonar, Señor, a mi familia. Yo decido perdonar a mi prójimo. Yo decido perdonar a quienes me han dañado, Señor. Y si hay frustración en mí por lo que me falta, o lo que no tengo, o lo que aún ocurre, yo te entrego toda mi necesidad. Quiero que tú seas suficiente. Quiero que tú llenes mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Hombres de Dios, si se han sentido frustrados ante los retos de la vida, lo económico, hombres de Dios, si te has sentido desesperado y que no sabes qué hacer ante los problemas familiares, todo lo que enfrentas a diario, no te amargues. Es Cristo quien te fortalece. Es Cristo el que te da esperanza de continuar. Hay un manantial a la vuelta. Hay una promesa de Dios. El pueblo fue llevado, dice la escritura, a Elim. A Elim, dice. Entonces llegaron a Elim, Éxodo 15:27, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Tu destino, amados, es estar junto a las aguas. Aunque andemos en este peregrinaje en esta tierra, porque nuestro destino es con el Señor. Aunque estemos de paso en esta tierra, Él siempre va a proveerte agua de vida. Llénate de la presencia de Dios, iglesia. Llénate, llénate. Recibe en el nombre de Jesús el agua de vida que Él tiene para ti. Recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Toda frustración porque no te han salido las cosas como esperabas, frustración tal vez de ver a tus seres amados en alguna situación que te duele, que te hace perder la paz, entrégaselo al Señor y dile: Señor, voy a descansar en ti, voy a confiar en ti, pero también voy a guardar mi corazón, porque de él emana la vida. Y quiero ríos de agua viva saliendo de mí, no aguas amargas que contaminen a los que están a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Piensa en cómo quieres tu hogar. Piensa en cómo quieres tu mesa con tus hijos, en el futuro con los nietos. ¿Cómo quieres tu vida? Un lugar donde todos deseen regresar. Un lugar donde todos quieran estar. Eso es lo que yo quiero.
cuando yo me enfrento a las aguas amargas como pastor, porque hay aguas amargas que yo tengo que lidiar, yo siempre le digo al Señor: Señor, no sé qué hacer ante estas aguas amargas, pero tú sí sabes. Pero yo no quiero que ustedes tengan un pastor en amargura. Yo no quiero que ustedes tengan un pastor que critica a otros ministerios siempre, que ande ahí quejándose, siempre viendo lo negativo. Yo quiero que ustedes tengan un pastor que les refleje la cruz de Jesús, la luz del evangelio. Yo quiero que tengan ustedes ese pastor. Yo quiero que tengan ese padre, mis hijos, ese esposo, mi esposa. Si tú necesitas que ore por ti, yo quiero bendecirles. Quiero imponer mis manos, confiando en la palabra, que es a través de la imposición de manos que el Señor nos llama a bendecir en su nombre. Yo quiero orar por ustedes. Si tú quieres que ore por ti, pásale aquí al frente. Yo quiero orar por ti y pedirle al Señor un nuevo gozo en tu vida. Pedirle al Señor un nuevo gozo. Si te has sentido frustrado, si te has sentido que no sabes qué hacer, yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, la frustración puede ser grande, pero tú eres más grande, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús. Porque muchas veces no se sabe qué hacer, Señor, delante de las aguas amargas. Pero tú traerás la revelación, Padre, en el nombre de Jesús, para no amargarnos en la vida, para no frustrarnos, sino para florecer en Cristo Jesús. Yo bendigo a tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pido, Señor, esa gracia para vencer. Un nuevo gozo en Cristo Jesús. Un nuevo gozo en el nombre de Cristo Jesús. Un nuevo gozo. Quiero declarar esta palabra en oración para ustedes. Isaías 58 dice, verso 10: entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. El Señor te dará nuevas fuerzas para seguir en el nombre de Jesús. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca en el nombre de Jesús. Y algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, y entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Quiere decir que la gracia en Cristo no solamente los sacia en este momento, sino también los lleva a reconstruir las ruinas de sus antepasados. ¿Qué quiere decir esto? Que se rompen los moldes en Jesucristo, amados. Que se rompen los moldes de las familias. No importa de dónde vengamos, nuestro Señor nos hace nuevas criaturas, y nuestro Señor nos da un nuevo destino. Si la amargura robó el gozo en tus antepasados, hoy Cristo trae el gozo a tu vida en el nombre de Jesús. Si de dónde venimos siempre hubo quejas, siempre hubo gritos, siempre hubo todo lo negativo, hoy se rompe en Cristo Jesús, para que fluyan ríos de agua viva en ustedes, amados, en el nombre de Jesús. Ríos de agua viva en todos, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, tú que estás en tu lugar. En el nombre de Jesús, ríos de agua viva, en el nombre de Jesús. Ríos de agua viva sobre tu iglesia, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero aprovechar este momento para invitar a todos los que ven esta transmisión a entregarle su vida a Jesucristo. Yo quiero invitarte a que
comprendamos juntos que Dios nunca ha querido una religión con nosotros. La religión enseña que el hombre debe o puede buscar a Dios de la manera en que él entienda o se le ocurra buscarlo. La fe bíblica dice que Dios está buscando al ser humano. Dios te ama. Y San Juan 3:16 dice que ama tanto al mundo que ha dado a su único hijo por amor a nosotros, para que todos aquellos que crean en su sacrificio, que crean en Él como su único Señor y Salvador, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Dios siempre te ha estado buscando, y es a través de la persona de Cristo que quiere encontrarse contigo. Jesucristo te ama. Jesucristo puede hacerte nueva criatura, y no solamente transformar tu vida y poder hacer que tú disfrutes una nueva vida, sino darte salvación de tu alma. Porque la Biblia dice que el hombre va a morir una sola vez y después de esto el juicio. Así que Cristo quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Quiere que tú puedas experimentar y gozar las moradas eternas que Él ha preparado para nosotros. Dice San Juan 14:6. Los discípulos le preguntaron: ¿cuál es el camino a esas moradas eternas? El Señor contesta: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús pudo haber dicho: nadie va al Padre si no es por mí. Él dice: nadie viene al Padre si no es por mí, porque Jesucristo es Dios. Es Dios hecho carne. Es Dios mostrando su amor por nosotros para morir en esa cruz, pagando por nuestra culpa y nuestros pecados. Ábrele tu corazón y dile al Señor en este momento: Señor Jesús, me entrego a ti. Te pido perdón por mis pecados. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Cámbiame, transfórmame, hazme nueva criatura, Señor, y sálvame, te pido, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Recibimos tu perdón y alabamos tu nombre por la salvación de nuestros pecados que tenemos en ti. Amén, aleluya. Hay gozo en el Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.